Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Excelente mañana para ti, ya regresamos al Súper Desayuno. Mi nombre es Axel Zamudio y hoy siempre con los mejores temas, los mejores especialistas. Hoy justamente nos acompaña el descodificador biológico del síntoma, Francisco Mora, y además también coach en programación neurolingüística, y hoy vamos a platicar sobre las enfermedades del aparato digestivo. Así que si tú sientes dolor en el estómago, hay indigestión, acidez, pues es posible que haya algunos eventos, personas que no puedas tragar muy bien en tu vida. Vamos a platicar hoy sobre todos esos temas. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. ¿Qué tal, Axel? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Igual un saludo para todo tu auditorio. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y yo, para empezar el tema, quiero traer justo una historia que me pasó hace varios años ya, y yo creo que todos hemos conocido esta frase de, no sé si se escucha bastante vulgar, pero es cuando sucede algo o un acontecimiento bastante impactante en tu vida, te dicen, te hiciste del baño, ¿verdad? Pero con otras palabras. Y es justamente lo que me sucedió cuando me asaltaron hace algunos años con una pistola en Chapultepec. Resulta que sucedió todo lo que tenía que pasar y llegué a mi casa y, oh desgracia, ¿no? Tenía una diarrea increíble. Yo creo que este tema también tiene que ver mucho con el tema de la supervivencia de los animales. Pasa algo muy curioso porque en África, en la sabana africana, también las cebras, cuando están siendo atacadas por un león, lo que hacen es, mientras corren, hacer del baño, porque esto tiene que ver con algo de la supervivencia de los animales. Platícanos. Así es, mi estimado Axel. Lo que vamos a platicar el día de hoy tiene mucho que ver con la parte biológica, porque esto definitivamente en nuestra vida no lo podemos eliminar ni lo podemos quitar. Por más tecnología que tengamos, por más avance en la ciencia, siempre la parte biológica va a estar ahí presente y vamos a reaccionar en base a las necesidades de nuestro yo inconsciente. Sí, entonces las necesidades básicas del ser humano siempre van a ser las mismas, desde la alimentación, la protección, la reproducción, el avance, etcétera, etcétera. Todos vamos a tener las mismas necesidades, por lo tanto, las respuestas biológicas pueden ser iguales o similares ante determinadas situaciones que se nos presenten en la vida, lo cual nosotros lo vamos a ver como un impacto biológico emocional que obviamente nos va a provocar alguna emoción y a su vez esto nos va a llevar o nos va a repercutir en una reacción biológica del ser humano. Y antes de empezar con el tema de lleno, platícanos qué es la descodificación biológica. Mira, la descodificación biológica es la búsqueda de información sobre estos sucesos que nos llevan a programarnos o actuar con un programa con un sentido biológico de la naturaleza. ¿Qué conflictos viví en mi vida? ¿Qué circunstancias estoy reteniendo el día de hoy que me están llevando a activar un programa? Y este programa nosotros le vamos a llamar enfermedad. Y esta enfermedad viene por algo que ha sido guardado, que ha sido callado, que ha sido vivido en silencio, en soledad, con cierto dramatismo y que de alguna manera me ha impactado en la vida. Entonces, la descodificación lo que hace es ir a buscar esta información para que el consultante eleve su nivel de conciencia y pueda liberar emociones retenidas en algún momento dado. Y yo creo que en algún momento todos hemos tenido estas enfermedades del aparato digestivo, ¿no? Y es que es un conjunto de órganos que no solamente hablamos de digerir los alimentos, sino que simbólicamente pues recibimos ahí todo el tema de las situaciones, de los conflictos, las alegrías, las tristezas, inclusive hasta los propios fracasos, ¿no? Sí, definitivamente en este tema, cuando hablamos del aparato digestivo, hablamos desde la boca hasta el recto, ¿no? Y entonces aquí tiene que ver con todos esos conflictos que tengan que ver con el bocado real, imaginario o simbólico, porque a final de cuentas para nuestra mente estos tres términos son exactamente lo mismo. Entonces dependerá el matiz con el que yo viva la situación y esto impactará a nivel psique, cerebro y órgano en una parte muy específica para poder actuar ante esta amenaza que yo estoy viviendo, que puede ser una amenaza muy pequeña o puede ser una amenaza muy grande. Por ejemplo, si tú te imaginas que tienes un limón en la mano y te imaginas que vas a morder este limón y puedes sentir el jugo y el color del limón. Estoy salivando. Claro, esto quiere decir que nuestra mente reaccionó en base a una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? La acidez. Y no se activó un programa de gastritis ni de colitis, fue simplemente mayor cantidad de saliva porque es el primer contacto con este bocado que voy a llevar a mi organismo.
Entonces, de esta manera, otros impactos emocionales que tengan que ver con algo que yo lo viva como un bocado, entonces va a actuar una determinada parte de mi organismo. Y yo creo que hay un patrón que se repite cuando hablamos de enfermedades del aparato digestivo, y es que normalmente le ataca a personas que son rígidas, que no aceptan, que son poco tolerantes, que son inflexibles, ¿no? Sí, claro, porque a final de cuentas, te decía, todos tenemos las mismas necesidades, y cuando yo tengo esta necesidad de este bocado, y es el bocado o que no puedo aceptar, que no puedo digerir, o simple y sencillamente que no he podido tener este bocado que necesito, habrá alguna reacción biológica. Por ejemplo, en términos muy generales, yo vivo una situación que no mastico, o hay una persona que yo no mastico, puede haber alguna afectación en mi boca. Sí la mastico, pero no la paso. Entonces puede haber una afectación en mi garganta. Sí la mastico, sí la paso, pero no la acepto. Entonces mi esófago, sí la mastico, sí la trago, sí la acepto, pero no la digiero, mi estómago. Y así sucesivamente, cada matiz me irá diciendo cuál es el conflicto que estoy viviendo el día de hoy que me está llevando a una reacción biológica. Entonces, ¿cómo estoy viviendo yo estas circunstancias que hacen que se afecte, en este caso, el aparato digestivo? Que, como te lo decía, tiene que ver desde mi boca hasta el recto, ¿no? Donde van los desechos. Que justamente la esofagitis, pues son esos conflictos, ¿no? De no poder digerir. Cuéntanos más de esto. Así es, mira, cuando hablamos del esófago, hablamos de todo aquello que yo no puedo pasar, ¿sí? En el plano real, imaginario, simbólico, puede ser desde mi trabajo, que cada vez me regañan más, o me dejan mucho trabajo, o le deberían dar este trabajo a otro, o en mi casa me imponen reglas, en mi casa no puedo llegar a tal hora, y entonces esto yo lo miro como algo que no lo puedo pasar, sin embargo lo sigo haciendo. Sí, sin embargo, sigo cumpliendo, sigo haciendo el trabajo, etcétera, etcétera, porque me estoy callando esta situación de no poder pasar. Y si es la vivencia, entonces tendré problemas en el esófago, que puede ser una esofagitis hasta un cáncer en el esófago, dependiendo del impacto emocional. Claramente, y si hablamos de la hernia yatal, hablamos de pérdidas de amor, de familia. Cuando hablamos de la hernia yatal, hablamos del alimento. El alimento puede ser real, imaginario, simbólico. Todo alimento va a representar o simboliza nuestra madre, de ahí tenemos el primer alimento. Habrá que buscar conflictos relacionados con la mamá, de algo que no puedo aceptar que venga de mi mamá, o que yo necesite de mi mamá y no me lo dé, ¿sí? En términos de alimento, de ciertos tintes de protección, o un alimento real, un alimento que yo necesite retener, ¿sí? Un alimento que, por ejemplo, no es el conflicto con la mamá, pero en mi trabajo es lo que me da para alimentarme y siento que me van a correr. No puedo retener mi alimento, entonces esto me puede llevar a una hernia yatal. ¿Qué te parece, Francisco, si regresamos en una segunda parte? Los invitamos a que se comuniquen a través del WhatsApp 646-178-3730. Esta mañana estamos platicando sobre las enfermedades del aparato digestivo, ¿no? Cuando no aceptamos, cuando no tragamos, cuando no digerimos ciertas circunstancias, personas o actos. ¿Qué les parece si regresamos en una segunda parte? Soy Axel Zamudio y me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Si hablamos, claro, de estas enfermedades del aparato digestivo, estamos hablando desde el tema de la aceptación, el tragar, digerir, y sobre todo qué sucede en nuestro cuerpo cuando somos personas rígidas, cuando no aceptamos, o también cuando somos poco flexibles. Vamos a platicar justamente de la colitis. ¿Qué onda con la colitis? ¿Cuál es el conflicto emocional activo que hay detrás, Francisco? Los conflictos que tienen que ver con la colitis o con el colon, la inflamación del colon, siempre habrá aquí circunstancias o situaciones que tienen que ver con siento que me han hecho una trastada, siento que me han jugado sucio, siento que me están llenando de excremento, dicho en otras palabras. Tiene que ver con términos de algo que yo no me puedo deshacer en términos de suciedad. Sí, en términos reales, imaginarios o simbólicos, por ejemplo, un amigo, un conocido que trabaja conmigo, resulta ser que cobró mi cheque y no me dijo, yo lo miro como que me hizo una agachada, por ejemplo.
Sí, entonces aquí vamos a ver nosotros lo que es el colon. Vamos a presentar problemas de colitis cuando yo sienta que alguien me está haciendo una chanchada, una trastada, una agachada. Sin embargo, esta es una característica mucho de la persona que vive la colitis. Hay cosas que no me agradan, hay cosas que no me gustan. Hay una palabra, pero se escucha muy grosera, no muy en lo particular, pero sí en su lenguaje expresa mucho esta suciedad que me están haciendo y que no me he podido desprender de ella. Esas son las personas que van a sufrir mucho la colitis por este proceso de no poder digerir, de no poder filtrar. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, pues va a responder mi colon y va a haber una proliferación celular que puede provocar una obstrucción intestinal y por eso se presentan las diarreas o los estreñimientos cuando hay colitis. Pero es importante buscar esos conflictos que me hacen sentir de que me hacen puras gachadas a mí. Y todo lo contrario con las diarreas nerviosas. ¿Qué onda con esto? ¿Por qué nos da este tema de las diarreas? En el tema de las diarreas, hace rato comentabas algo muy acertado cuando hablabas sobre las cebras, ¿no? Que cuando son atacadas por un depredador, inmediatamente empieza ahora sí que se relaja el esfínter y empieza a hacer su suciedad por todos lados. En el caso de nosotros pasa lo mismo, solamente que nosotros vemos un peligro en relación a siento que me van a juzgar, siento que me van a analizar, siento que me están poniendo todos atención para ponerme en determinado plano. Siempre hay una emoción de me van a juzgar. Por ejemplo, voy a dar una conferencia, voy a hacer un examen, voy a ir a una entrevista de trabajo y tengo esta emoción de siento que me van a juzgar, se va a presentar una diarrea porque necesito relajar el esfínter para alejarme del peligro lo más que pueda. Solamente que nosotros tenemos una conciencia que nos dice, ay, espérate, ¿no? Pues cómo vas a salir corriendo de aquí. Pero nuestro inconsciente biológico reacciona igual de la misma manera. Claro, no, ahora sí que hay que estar ligeros para correr ante el peligro, pero como tú lo dices, nosotros en conciencia pues no lo hacemos, ¿no? No somos animales totales. Y por el lado contrario, el estreñimiento, cuando las personas no podemos soltar tan rápido. Mira, aquí hay dos vertientes cuando hablamos del estreñimiento. El estreñimiento en adultos, que es permanente, y el estreñimiento en niños. Aquí se pueden dar dos situaciones. En el adulto, cuando hay estreñimiento, habrá que buscar qué situación en mi vida no he podido soltar, que ha sido vivido en términos de suciedad. Por ejemplo, mi papá me pegaba, me golpeaba, yo lo miraba en términos sucios. Por ejemplo, alguien me acosaba en términos sexuales, yo lo miraba en términos sucios. Sin embargo, sigo cargando con este evento que yo lo viví en términos de suciedad, y esto me va a llevar a un estreñimiento. Es lo que retengo, es lo que no quiero soltar o no sé cómo soltarlo. Y en el tema de los niños puede haber este mismo término vivido por la mamá o por el papá, o también la necesidad de retener a la mamá. ¿Por qué? Porque cuando en nuestro proceso digestivo el niño retiene los líquidos de esto que necesita evacuar, lo que está tratando de retener, cuando hablamos de líquidos, siempre hablamos de la mamá. Entonces habrá que buscar estas dos vertientes, dependiendo la edad de la persona o la edad del niño. Ahora sí que es increíble cómo todo el tema de las emociones impactan nuestro sistema digestivo, ¿no? Y si hablamos del sistema digestivo, yo creo que no podemos dejar de hablar de la gastritis. He escuchado a muchas personas que le acuñamos el tema, es que Francisco, yo como bastante picante, mucha salsa y demás, y esto me genera gastritis. ¿Qué hay de eso? Sí, claro, hay un factor que sí nos lleva a esto. Sin embargo, en su mayoría van a ser situaciones que yo no puedo aceptar. Esto es lo aceptable o inaceptable para mí. Y esto se puede dar inclusive cuando yo estoy comiendo y tengo pensamientos de no debería yo estar comiendo tanto, me estoy pasando, ya debo de pararle. Cuando estoy comiendo también estoy no aceptando de lo que me estoy alimentando. Entonces el estómago es el único órgano que se encarga de digerir, de aceptar. Y cuando nuestra mente determina, no puedes digerir todo esto, entonces, órale, más ácido láctico para que pueda digerir la situación real o simbólica. Por eso es súper importante a veces cuando comemos no tener el teléfono a la mano, no estar viendo programas de televisión que nos lleven a una preocupación. Estoy viendo temas de política y yo no lo acepto y estoy comiendo, entonces al no aceptarlo mi estómago empieza a
llevar más ácido láctico y esto me va a llevar a una gastritis. Aquí lo importante es aprender a aceptar las situaciones y aprender a verlas desde un punto de vista diferente, considerando que todo evento tiene una ganancia secundaria cuando sucede. ¿Qué podemos hacer, Francisco, para el tema de pues ser un poquito más flexibles, a lo mejor aceptar un poquito lo que nos llega? A veces no tragamos ciertas personas o ciertos actos. Si tienes algún problema del sistema digestivo, ¿qué preguntas nos podemos hacer? Fíjate, yo recomiendo siempre 3 pasos muy básicos para poder liberar esto que estamos reteniendo, cualquier tipo de emoción. La primera es ponerle nombre a lo que siento. Este suceso que estoy viviendo, ¿qué me hace sentir? Sí, eso es lo primero, ponerle nombre a lo que me hace sentir este suceso. Segundo, ¿desde cuándo tengo el síntoma? Y buscar esta relación del síntoma con el evento, en este caso no digerido, no aceptado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hacer esta relación de cuándo me ocurrió el evento que me está programando esta enfermedad. Y ya que esté identificado, darte permiso de volver a sentir, pero ahora dándole permiso a la emoción a que salga. En ese momento me hicieron enojar mucho y me dio mucho coraje, me lo tuve que tragar. Entonces, sacar ese coraje, solamente hay que saber dónde, cuándo, cómo, con quién y en qué magnitud. Sí, es importante ponerle inteligencia a esa emoción, pero es importante también darle permiso a que esa emoción salga, se exprese, se diga, se llore, no sé, pero determinando lo que decía ahorita, dónde, cuándo, con quién y en qué magnitud. ¿Para qué? Para que esto no le afecte a otra persona o no me vuelva a afectar a mí con una culpa. Entonces, estos 3 pasos son básicos. Primero, te decía, identificar la función hacia el órgano, por qué me está pasando, para qué me está pasando, desde cuándo me está pasando y relacionarlo con el evento. Y tercero, darme permiso de sentir lo que me hizo sentir ese evento, poniéndole nombre y accionando, o sea, dándome permiso a que se presente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay emociones malas, ¿sí? No hay emociones negativas, hay emociones. Nosotros le damos la carga dependiendo de nuestras creencias y nuestras propias vivencias. Pues es importante seguir estos 3 pasos para que la emoción se remueva y el síntoma ya no tenga una razón de ser. Ahora sí que cuanto más flexible y tolerante seas contigo y con los demás, pues no solamente vas a tener mejor vida, sino que mejor digestión vas a lograr, ¿no? Sí, definitivamente has dado en el punto clave. Necesitamos aprender un poco de inteligencia emocional, necesitamos ver que las emociones no son negativas, necesitamos darnos permisos de expresar cada día lo que sentimos. Aquí lo importante es decir lo que se tenga que decir, como se tenga que decir, a quien se lo tenga que decir, solamente poniendo la inteligencia a esto que me está sucediendo. Excelente, Francisco, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Medios de contacto, ¿en dónde te podemos encontrar? Estamos para sesiones en nuestro teléfono de oficina 646-206-6411, 206-6411, o nos pueden mandar un WhatsApp al número 646-191-1334 para preguntas, dudas, o nos pueden seguir por las redes sociales, Francisco Mora, Salud por Conciencia, y Francisco Mora en Spotify, en YouTube, Instagram y demás redes sociales. Excelente, esta mañana con nosotros Francisco Mora, descodificador biológico del síntoma, platicando de las enfermedades del aparato digestivo. Ya regresamos, soy Axel Zamudio y me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento súper. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.